Manuel Castro para que él haga la presentación curricular de nuestra invitada y después empezará su charla. Muchas gracias. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Quiero pues darles un recibimiento muy cordial tanto a Lauri como también a Jonathan Sebastián, que nos acompañan acá. Él estudia música en la UNAM. Y bueno, nada más que podamos aprovechar, creo yo, la posibilidad de pues, este intercambio de ideas que va a haber con Lauri sobre el tema de la investigación y demás. Y quizás solo como cuestión un poco biográfica de lo que ella hace, bueno, estudió su máster, es lo que está haciendo ahora en periodismo en la Universidad de Leipzig. Antes, en la licenciatura, estudió la licenciatura en Filología Germánica, alemán, y Ciencias Sociales en Berlín. Y mientras, pues realizaba estancias de estudio en Helsinki y Madrid. Tras sus estudios, realizó una formación práctica en periodismo en la Westdeutscher Rundfunk, una emisora de servicio público. Actualmente, y esto es la que la trajo a México, trabaja en su tesis de maestría sobre el papel, ella lo puede explicar luego, de los periodistas fixers mexicanos y mexicanas en el periodismo internacional. Y bueno, Lauri también trabaja como periodista multimedia e investiga principalmente el tema de la desigualdad social. Entonces, aprovechemos por favor su visita y escuchemos este intercambio que ella nos va a proponer. Adelante, Lauri, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, creo que ustedes ahorita están tomando un curso que se llama así, ¿no? Técnicas de investigación o investigación documental o algo así. Y como yo no tengo, pues, mucha información como de qué ustedes ya saben, ustedes, o sea, tal vez me pueden platicar un poco de, pues, sus experiencias con respecto a este tema. A ver, Camila, ya se autopropuso, pásale el micro a Camila. ¿Cuál es la experiencia de Camila en la investigación documental? O sea, ¿qué han hecho las últimas semanas? ¿Qué son los temas que les han interesado? Pues ahorita estamos haciendo una investigación sobre los inicios de la televisión, bueno, México, de los inicios de la televisión en México y pues pues más que nada, pues la ¿Sí? biblioteca, fuimos a la biblioteca. Ok, ¿y luego? Un estado de arte. Ok. ¿Y cómo va ese estado de arte? Bien. Es que, o sea, solo explíquemelo porque yo, o sea, como yo he estado sobre todo en Europa, en Alemania, es que creo que a veces tenemos como percepciones diferentes, entonces sí me sirve si ustedes me lo explican un poco, no es que yo tengo todas las respuestas, ¿no? Entonces estaría chido escucharlo también de ustedes. No sé si alguien más quiere compartirlo, ¿ha investigado? Diego, por favor, tu experiencia con el tema de las pues, no sé, nosotros nos costó encontrar información en la biblioteca, pero creo que ya estamos mucho mejor, tenemos más experiencia en cómo investigar documentalmente, ¿no? Nos ayudó mucho, pues, el profe y todo en la carrera, y siento que ya al investigar pues, cualquier tema, ya estamos bastante bien informados. ¿Y qué tema investigaste? De la historia de clase. Ah, ok. Entonces, o sea, las fuentes, sobre todo de la biblioteca también, dijiste. No, no encontramos, de hecho, Ah, se volaron. ok, bueno, por lo menos. Está bien. Entonces, ¿alguien más? ¿Sí? ¿No? Va a haber más oportunidades, pero... Nosotros la estamos haciendo de las Olimpiadas de 1968 en México y decidimos centrarnos más como en los medios de comunicación, cómo representaron
el mes de octubre de ese año, porque esto fue la matanza de Tlatelolco y los movimientos estudiantiles. Entonces buscamos información en la biblioteca y encontramos un documental muy bueno. Y como en base de datos y así igual, nuestro restaurante. Y ahorita empezamos a grabar nuestro podcast, que es el trabajo que tenemos que hacer. O sea, al final va a ser un podcast que ustedes van a sacar de la... Ah, ok. Ok. Ah, muy bien. Ok. O sea, van a ser como cosas diferentes que van a hacer al final de toda esta investigación. O sea, puede ser un podcast, un texto, un... Ok. Bueno, en mi caso va a ser mi tesis de máster. Y entonces eso sería como mi propuesta de las cosas que podríamos hablar hoy. Como ya ha mencionado Carlos Mario antes, yo escribo sobre el trabajo de las y los fixers y entonces o sea, les platicaría un poco de eso, como qué es el estado de arte de eso. ¿Qué son mis preguntas de investigación? No sé si ustedes también ya lo han como incorporado en lo que están investigando o en qué punto eso están ahorita. Entonces, luego, ¿qué marcos teóricos quería utilizar para esto? Y luego, o sea, si nos queda tiempo, me gustaría pues también mostrar un poco pues las cosas que ya he hecho, como unas entrevistas al final. Entonces, eso es en vídeo y espero que funcione. ¿Sí se va a escuchar? ¿Sí? Debería. Ah, sí. A local journalist who sets up interviews, scouts out relevant locations, translates important documents, and then passes everything off to the correspondent who takes all the credit. Pues así decir como muy corto que es un fixer o que hace un fixer. Y entonces ya tenía como mi tema, me interesaba eso, ¿no? Y también tenía que empezar como ustedes con un estado de arte. Y ya me han platicado un poco qué ustedes han hecho, o sea, fueron a la biblioteca y eso, yo también hice eso, más bien en línea. Y entonces mi estado de arte es lo que les voy a presentar ahorita, un poco, como más bien hablar sobre las cosas que hace una persona que trabaja como fixer. O sea, se encarga, por ejemplo, de la logística, de la obtención de los permisos necesarios para grabar y filmar en ciertos lugares y también pues cosas que tienen que ver como con reservas de vuelos, hoteles, vehículos de viaje y todo eso. Muy importante también puse las fuentes, ¿no? O sea, creo que ustedes están muy molestos por eso, me han dicho, pero bueno, también los fixers se encargan de la interpretación, o sea, muchas veces las periodistas que vienen hacia tu lugar donde hay una historia que quieren contar, esos periodistas no hablan el idioma, por ejemplo. O sea, si viene una periodista de Estados Unidos a México y no habla español, o sea, necesita un fixer que también le traduce y le ayuda en la traducción. Luego, también una fixer establece contactos con las fuentes. O sea, solo a través de ellos, luego los periodistas pueden como llenar de vida el reportaje. O sea, sin ellos, no tienen acceso a sus protagonistas de la historia. No sé qué está pasando ahí. ¿Qué? ¿Quieren compartir algo? ¿No? Ok, bueno, sigo. Luego los fixers también protegen a las y los periodistas en el sentido que, o sea, los periodistas no saben en qué situación tal vez se ponen en peligro, no conocen la zona donde se mueven, entonces las y los fixers también se encargan de eso. Y a veces pasa que el pago es más alto si el reportaje tiene más riesgo, ¿no? Y encontré también esta cita, pues, o esta frase en un libro que dice, foreign reporters can put this person at risk and then jet out to safety. O sea, las y los fixers se quedan en el lugar, mientras los periodistas se van después, ¿no? Luego, eso es como un debate
la literatura que yo he leído para hacer el estado del arte, es como si los fixers tienen una influencia en la concepción de la historia, del reportaje o no. Entonces, las periodistas muchas veces consideran que los fixers no interfieren mucho, o sea, no tienen mucha responsabilidad en cómo se desarrolla la historia. Y cuando sí lo hacen, está controlado por las y los periodistas. O sea, eso es como el pensamiento que tienen las y los corresponsales o periodistas extranjeros. Luego hay algún tipo de acusación que, por ejemplo, los fixers podrían manipular la historia a su favor. Y por eso los periodistas, sobre todo, asignan una función de ayuda y de organización, como ya hemos visto, a las y los fixers. Luego hay como otra opinión en la literatura que dice que los fixers influyen mucho, o sea, en elementos muy importantes del reportaje y durante todo el proceso, como están eligiendo lugares donde grabar, también quién entrevistar y todo eso. Y significa que sí, o sea, se necesita pues su ingenio y su paciencia para pues poder realizar la historia en absoluto, ¿no? Entonces, la definición de los fixers, no sé si ustedes también lo han hecho como, o sea, hacer una definición luego de las palabras que ustedes van a utilizar en el ensayo o algo así, ¿no? O sea, para que tenemos todo claro que, o sea, que hablamos de la misma cosa, hay que hacer eso. Y solo quería mostrarles eso, este meme, o más bien también esta cosa que también piensan los fixers sobre la definición o sobre la palabra en sí, y es que ellos o sea, lo perciben como una expresión despectiva, ¿no? O sea, a menudo no se hace justicia al alcance de trabajo que realmente están haciendo. Y también dicen que esto puede reproducir, salud, las relaciones de poder que hay entre la periodista y el fixer, por ejemplo. Entonces, el término fixer muchas veces se asocia con tareas menos cualificadas, aunque muchos fixers, o sea, la verdad, como todos con los que yo he hablado, también trabajan como periodistas. Pero lo que pasa es, los fixers se llaman así para que luego la persona que quiere trabajar con ellos, o sea, lo pueden encontrar, ¿no? O sea, si tú utilizas otra palabra, a lo mejor no te encuentran para hacer algún tipo de trabajo con ellos y por eso se sigue utilizando un poco este término. O sea, estoy pensando ponerlo todo en comillas por eso. Y bueno, también unos fixers prefieren llamarse por eso local field producers, por ejemplo, o productora en línea o journalist fixer. Luego, pues eso es como la pregunta que hemos visto, como entre esas dos perspectivas que hay en la literatura con respecto a los fixers, o sea, si son ayudantes o si son actores periodísticos importantes en el periodismo internacional. Y pues encontré otro texto que hizo un análisis como de toda la literatura que ya se ha hecho sobre los fixers y en ese texto dice, o sea, que la literatura tiene como un sesgo un poco, porque por un lado hace mucha énfasis en las desigualdades estructurales, porque los fixers suelen ser marginados, como sobre todo viven y trabajan en lugares donde pues sí tienen como una posición marginada debido a sus identidades nacionales o étnicas menos privilegiadas y al sesgo postcolonial también, porque muchas veces son periodistas del norte global que vienen a lugares del sur global. Y hay autores en la literatura que dicen entonces que esto también está, o sea, que la literatura en sí está reproduciendo estereotipos coloniales igual, porque la fixer se ve como una víctima en estas relaciones y al otro lado como una persona manipulador. O sea, ya lo hemos hablado un poquito.
Pero al mismo tiempo muchos autores mencionan también que esta relación de poder al final es mucho más compleja de eso, ¿no? O sea, no solo es un periodista que viene a aprovecharse de una persona en un lugar, pero al mismo tiempo esta persona que trabaja ahí como fixer tiene mucha influencia con respecto a al reportaje. A ver. Perdón, así. Entonces hay como muchas preguntas. No sé cómo ustedes han elegido la pregunta que ustedes han interesado, está llegando del estado de arte al tema de investigación. Tal vez alguien quiere compartir un poco de eso. Diego, Denis, ¿algo que comentar sobre la maestra sobre sus preguntas de investigación? ¿Cómo qué es la pregunta? ¿O cómo llegaron a la pregunta que quieren investigar? Es muy difícil esa pregunta que estoy haciendo. De la, ¿cómo llegaron a sus preguntas de investigación? Llegamos a la pregunta de cómo se modernizó TV Azteca ante la competencia. Porque, como se dice, nos llegó esa pregunta porque sabemos que Televisa es más grande que TV Azteca, ¿no? Y esa fue nuestra pregunta principal, de qué tuvo que hacer para no volverse obsoleto frente a la competencia. Ok, o sea, se dieron cuenta como de ese fenómeno y de ahí, ok, ahí había alguien más. Yo siento que no está tan difícil llegar a una pregunta de investigación. O sea, no siento que sea tan difícil. Sobre todo si es, o sea, por ejemplo, los temas que nos pusieron a nosotros, no siento que sean temas complejos. Siento que la mayoría de los temas son temas que conocemos. Entonces, o sea, bueno, que son como de nuestra cultura. Entonces, siento que eso lo hace mucho más fácil. Como que tú solito, sin tener que buscar información de tu cabeza, poder sacar una pregunta de investigación que sea buena y que sea como completa para abarcar la investigación. Sí, pero creo que sí hay como una diferencia un poco. Por ejemplo, si uno no, o sea, si tenemos una duda, ¿no? O sea, no sabemos algo sobre cierto tema y luego o sea, nos ponemos a investigar y si vemos que alguien ya lo ha investigado, ahí tenemos como la respuesta. Pero luego si unimos como todas las cosas, hay como huecos, ¿no? Y de ahí, o sea, tal vez surgen otras preguntas como aquí. Entonces yo también llegué así a las preguntas, bueno, como al principio tenía muchas, ¿no? Y luego me di cuenta que sí había personas que ya lo han investigado un poco y luego yo desarrollé esas tres preguntas que les voy a poner ahí. O sea, como ya lo he mencionado un poco, ¿no? Como cuál es la dinámica de poder entre los fixers que trabajan en México. Bueno, en México eso era porque me pidieron como pues un poco un límite de mi investigación, porque si no sería, no sé, un trabajo demasiado grande para una tesis de maestría, ¿no? Si yo quiero investigar eso, no sé, mundialmente o algo así, al nivel mundial. Pero bueno, entonces lo estoy trabajando en México con esa perspectiva. Y luego, ¿cómo se hace visible esta dinámica en relación con la conceptualización de la historia, especialmente en términos de seguridad? Y luego, ¿qué hacen los fixers para afrontar estos problemas que surgen de esa dinámica? Bueno, eso es como el título de mi tesis en alemán, si les interesa. Y no sé si ustedes también ya han llegado a esta etapa de su investigación, que también hay que relacionarlo con una teoría. Entonces, tal vez me pueden platicar un poco de eso, si ya lo han hecho o no. ¿Sí? Ahí vi a alguien haciendo así. Que nos digan qué es una teoría o qué entienden por teoría. ¿No?
Ok, entonces tal vez me pueden contar qué teorías ya conocen. Pueden acceder a este código y con este número que hay ahí ponen sus respuestas. A ver, hagamos el ejercicio, nos metemos al QR. ¿Ya han podido acceder todos? Bien, ok. Espero que yo también. Ah, sí, se ve, ok. ¿Se alcanza a ver, más o menos? Sí. Ok, muchos pusieron la de la agenda setting. Teoría de la información, ¿qué es eso? O sea, ¿alguien me puede explicarlo muy rápido? ¿Teoría de cuál? Teoría de la información, me suena muy general, por eso estoy preguntando. Tal vez quisieron decir teoría matemática de la información. Ok, tampoco conozco, tal vez me pueden explicar. Emisor, mensaje, receptor, canal. O sea, lo pusieron más que una persona, entonces, por eso es más grande. Nadie me lo quiere explicar, ¿no? O sea, yo realmente no lo conozco, por eso estoy preguntando. No estoy preguntando porque me da la gana. O sea, Pero sí existe. Sí, pero se llama teoría matemática de la información. ok, ok. Y ustedes tampoco conocen esa teoría, entonces, bueno, o sea, vamos a seguir, pues. Está bien. Alguien también puso, ¿dónde lo vi? La teoría de Pierre Bourdieu. Bueno, tiene muchas teorías, pero no sé quién lo puso, pero tal vez me pueden platicar qué ustedes han estudiado con respecto a eso. ¿Han escuchado el nombre de Pierre Bourdieu? ¿Quién Yo lo puso? puse. ¿Fuiste tú? ¿Tú? Yo lo puse. ¿Tú? Ah, sí. Ok, Yo puse el nombre. ok. Pero creo que salió 2 veces. Entonces, ¿quién más fue? Ok, está bien, podemos seguir igual, porque también yo les puedo explicar eso muy rápido. Al final no están... Porque yo pensaba utilizar esa teoría para mi trabajo. Eso es en alemán, no sé si ustedes hablan alemán o alguien, pero yo pensaba utilizar eso
pero ya no lo hago. Ahorita les digo por qué, pero solo para revisar, no sé, o sea, ¿sí lo conocen o no? También solo pueden levantar la mano sin que les dan el micrófono. ¿Lo conocen o no? ¿No? No, ok, bueno. Entonces la teoría de Bourdieu es, o sea, una de sus teorías es la teoría del campo y pues entiende como el mundo periodístico como un campo que es parte del campo de la producción cultural. Y esto al mismo tiempo es en el campo del poder adentro de la sociedad. Y ahí en este campo todos, o sea, las personas que tienen que ver con el periodismo están como en una arena de competición. Ahí intercambian sus habilidades disponibles para mejorar, o sea, sus posiciones ahí adentro en el campo y construyen su stock de capital cultural. Em, Ahorita vamos a ver qué es, pero su objetivo en este caso entonces es como ser autónomo y la posibilidad de crear y analizar y producir ellos mismos. Y pues un actor dominante, o sea, un actor que tiene más poder, luego puede crear las reglas y los discursos que se utilizan ahí en este campo y que mejor se adapten a su cultura acumulada. Bueno, así se ve más o menos o sea, la teoría de Bourdieu con respecto al capital diferente. O sea, él dice que hay como tipos diferentes de capital, ¿no? Y luego se puede intercambiar, por ejemplo, el capital económico por el capital cultural o social o simbólico. Sí. Bueno, eso es Bourdieu. O sea, no sé si eso funciona, lo que dice. Uy. Pero luego, yo pensé que esa teoría, porque sí he visto textos en donde lo estaban utilizando con respecto o sea, a periodistas extranjeros y la colaboración con fixers, y sí sentía que la teoría encajaba en muchos casos, pero este campo periodístico sobre todo se refiere al ámbito nacional. Entonces o sea, se me hacía difícil cómo aplicar eso a un ámbito internacional, ¿no? Y luego también los fixers también son periodistas y la distinción entre ellos, o sea, entre ellos y los periodistas es difícil de sostener. Y la relación entre ellos también es como muy dinámica y fluida. Porque ya hemos visto, ¿no? O sea, desempeñan un papel importante en el desarrollo de historias y pueden afectar la cobertura, pero no necesariamente buscan autonomía. A veces también solo sienten su trabajo como un servicio. em, y bueno, entonces al final yo me sentí un poco así. Este, y entonces pensé que mejor utilizo otra teoría que me hace, o sea, que para mí como pues cuadra mejor y encontré esta, no sé si han escuchado de esto, yo tampoco mucho, pero vi unos textos que lo estaban como proponiendo o sea, para utilizarlo para este tipo de relaciones de poder. Y entonces, o sea, la teoría se llama Feminist Standpoint Theory, en español algo parecido, y dice que el conocimiento es como algo socialmente situado, como dependiendo de la situación en donde uno esté. Dice que los grupos marginados están posicionados de una forma que les confiere perspectivas y percepciones particulares y que la investigación también debería empezar ahí, en este caso, como con los fixes mismos. Bueno, ahí es una otra frase que no les voy a leer porque es muy largo. Bueno, tal vez este meme lo puede... ¿ah?
pues un poco así. Em, y entonces un standpoint puede revelar aspectos de la relación social que no son visibles desde la perspectiva dominante. O sea, como esa persona tomando la foto no ve cómo se ve. Em, y entonces esta perspectiva de abajo, más bien, permite como algún tipo de una doble visión. Y eso, dice la teoría, se puede entender como una ventaja también. Porque de ahí uno puede como moverse de a ambos lados de como de esta relación laboral, ¿no? O sea, sí se entiende como la posición dominante, pero también la menos dominante. Entonces, alguien que ha desarrollado ese concepto más es ella, no sé si la conocen, es Patricia Hill Collins, y ella ha trabajado el concepto que se llama Outsiders Within. Y dice que ciertas personas se encuentran en la frontera entre grupos que ocupan diferentes posiciones de poder, como en el caso de Fixers, tal vez. Em, entonces, así, bueno, estoy pensando si, o sea, o viendo si eso se podría utilizar, porque los fixes, o en qué tipo o qué manera los fixes se podrían entender como outsiders within, ¿no? Porque en el mundo de la industria de la información tienen una vista especial cuando se trata de, pues, generar conocimiento. Bueno, sí, ya eso he dicho casi. Es decir, que los fixes a veces no tienen nada de poder, pero a veces sí son muy poderosos en la manera en que pues, pueden influir a una historia. Bueno, entonces ya tengo el tema, el estado de arte, mis preguntas, el marco teórico y qué viene después. Nah, pues el método de investigación. Em, no sé si ustedes han hecho eso también, porque a lo mejor han trabajado como más teóricamente con textos y luego de los textos sacar información para llegar a otra conclusión. Entonces no sé bien cómo que ya saben de eso, pero tal vez lo pueden acceder otra vez ahí y contarme o pues poner cómo elegir un método de investigación. Pero aparece la misma pregunta. ¿Ah, sí? No, no se puede como, o sea, dices aquí o en lo que abrieron. El nuevo link, el nuevo código fuera. ¿Sí? Ok, entonces voy a compartir. Ya aparece. O sea, ¿podían acceder por el código o no? ¿No? ¿Nadie? Se actualizó, ¿no? Ajá, se actualizó. Ah, bueno, ok. ¿Ya terminaron? Ok.
Alguien está dando mucho like, me gusta. ¿Ya? Es que creo que nos tenemos que apurar un poquito, por eso ya voy a seguir. Muchas gracias. Unos están muy cortos. Pensar en el tema primero, muy bien. Em, o sea, tal vez la pregunta es un poco difícil para, como responderla como con una palabra solo, tal vez mejor lo debería poner de otra forma. Em, Porque lo que ustedes han hecho creo que es también como ya decir cuáles son métodos de investigación, ¿no? Como dicen, una entrevista puede ser un método de investigación. También, bueno, buscar fuentes depende. Y luego, a ver qué dice ahí, analiza el método que mejor vaya a acoplarse a tu estilo de lectura, aprendizaje, redacción, así como el mejor encaje con las exigencias del tema que estás investigando. Sí, creo que lo que viene después, a partir de la teoría y de posible lista de opciones, em, debe ser en función de las preguntas y objetivos de investigación. Sí, eso es muy importante que encaja, ¿no? O sea, esas dos cosas tienen que, pues, ir juntos. Em, y no sé si aquí, o tal vez todavía no lo han tratado pues, en sus estudios, pero lo que se hace mucho en Alemania o, no sé, en las universidades que yo conozco, es pues primero elegir si es una investigación cuantitativa o cualitativa. No sé si les suena eso. Ahora estamos hablando como de pues de una investigación empírica más bien. Estamos colectando datos. ¿Les suena o no mucho? Sí, tengo por ahí. ¿Sí? Todavía no llegamos. Ok. Cuantitativo y cualitativo. Todavía no usan esas materias. Ok, está bien. Entonces, solo les voy a platicar un poquito de esto, porque al final yo en mi tesis estoy haciendo esto. O sea, estoy generando como nuevos datos y tengo que elegir en qué manera lo voy a hacer. Como quiero hacer una estadística sobre los fixers en México, eso sería cuantitativo. O si quiero hacer como algo más profundo, como enfocado en las perspectivas de las personas. Y bueno, eso sería algo que ustedes entonces todavía no han tratado, pero a lo mejor de pronto, que es la calidad, o sea, la investigación cualitativa es la descripción de la escritura de un fenómeno, como ya lo he dicho, en vez de hacer una estadística cuantitativa. Y centrarse en los puntos de vista o pues, en el sujeto en sí, como a detalle, en vez de hacerlo como muy amplio. Entonces, el método, alguien ya ha visto, alguien ha puesto entrevistas o más que una persona creo que ha puesto entrevistas antes. Eso es un método entonces y es el método que yo estoy utilizando. Así me preparé, entonces sí tenía ahí mi estado de arte, ¿no? Como para saber de qué estoy hablando y luego, y también mis preguntas y de ahí saqué como los bloques temáticos para luego hacer las entrevistas con las personas fixas. Y bueno, tal vez eso es como ya un poco avanzado para ustedes porque, o sea, todavía no lo han tocado, pero pues luego sí, o sea, para volver o sea, las preguntas de investigación a una, pues,
como una lista de preguntas para utilizar en la entrevista. Eso sería como el método que yo utilizo. Y luego las dimensiones de la entrevista serían estos, como los temas más o menos que yo estoy hablando con ellos, como sus tareas, la concepción de la historia, seguridad, reconocimiento y todo eso. Y bueno, eso tampoco han visto a lo mejor. ¿O sí? ¿Alguien sabe qué es un muestreo? ¿No? Ok, para saber, para hacer una investigación, luego yo voy a tener unos casos, ¿no? Como unas personas que voy a entrevistar y luego es como una elección, como una elección que yo hago y para tener, es como una ventana a la población que estoy entrevistando. Y como los fixes a veces no son como tan fácil acceder, eso fue mi método. De ahí como de una persona llega a la próxima, preguntar a una fixe, luego si me puede conceder otro contacto con otro fixe y de ahí como seguir. Y bueno, estos son unas entrevistas que he hecho. No sé si nos queda tiempo, pero eso es como o sea, el punto en el que estoy ahorita. Y si nos queda tiempo, me gustaría mostrarles eso. Son como 6 minutos y medio. Y pues es como una compilación de las entrevistas que he hecho. Ok, voy a ser muy sincero. El periodismo extranjero viene a México solamente por temas sensacionales. O sea, van a venir por violencia, van a venir por feminicidio, van a venir por migración. Casi siempre son temas que tienen que ver con seguridad, con medio ambiente, con comunidades indígenas, con derechos humanos. Entonces, si tú no les das lo que te piden o si tú no tienes ese contacto, pues no tienes su historia. Entonces, dependen al 100% de ti los que van. Tienes que adaptarte a que se logre una historia como la que ellos ya tenían buscado específicamente. Y con eso tienes un montón de complicaciones porque pues, muchas veces sí les dices, pues no, o sea, esta idea que tú tienes, esta concepción, esta hipótesis no existe. Yo no permitía que hubiese ángulos tan ridículamente opuestos a la realidad. Les expliqué que no existía, que no era bueno que se pudiera hacer porque como tal no existe. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir de todos modos, todos vamos a buscar. Está bien. Como hay una visión muy colonialista del periodismo, tenemos que demostrar que nosotros llegamos hasta el corazón del peligro, porque es como show off. Más que el resultado, les interesa haber estado ahí. Por ejemplo, una vez pidieron que entrevistáramos a un sicario, o sea, querían a fuerza que entrevistáramos a alguien que había matado a una persona. Yo les dije que pues buscaran otro fixer, que eso yo no lo iba a hacer, porque pues al final, o sea, les preguntaba que por qué era importante entrevistar a un sicario, y ya me decían que era importante para su historia, y yo le decía, pero ¿cómo estás planteando la historia de la violencia a través de lo que puede ser un sicario? Es muy endeble porque pues es una persona que además lo va a hacer pues si tú le das un dinero, que como tiene ya una idea muy preconcebida, una hipótesis que no se modificar, pues ya no puedes trabajar con ellos. Cuando terminas trabajando de manera muy desapegada del tema, ¿no? O sea, en un punto en el que dices, ok, me voy a llevar y no, pero yo ya no me voy a meter en la planeación del proyecto, de la planeación del trabajo. Por ejemplo, los niños armados de la Sierra de Chilapa, que llevé también ahí a un italiano y todo. Uy, pues sí me quedé medio sacada de onda cuando vi las fotos de los niños en Italia, porque en México eso no se puede, ¿no? Y entonces, pues a mí me generaba como un pánico. Pero bueno, eso no lo abordé con él, porque yo asumí como que él iba a actuar como con los parámetros con los que yo trabajo, y entonces te enfrentas a que tenemos otras exigencias como periodistas de acuerdo a nuestro país. Si quisieran la verdad, le comprarían un reportaje a un periodista mexicano. Alguna vez me dijo un sociólogo, es como un coyote cultural, ¿sabes? El coyote es el que lleva migrantes a Estados Unidos. Pero nosotros estamos entre dos mundos, ¿no? En el caso mío, Alemania,
Francia, Polonia, Holanda, quienes yo más he trabajado, sobre todo Francia y Alemania. Y entonces uno está en esos mundos y yo sé lo que quiere el periodista y sé lo que va a dar el personaje. Entonces, es como una, no es una traducción verbal directa, no es una transcripción ni es una cuestión de lenguas, es una cuestión de comunicación. Quería poner a actuar, o sea, literal, actuar a un padre con arma, dándole el arma al hijo, porque pues ella, en su producción para la televisión, le parecía importante como este acto simbólico de que el padre está armando al hijo, y era como distorsionar la historia porque en realidad el padre no armó al hijo, o sea, el hijo viendo la necesidad, o sea, es como estigmatizar, y yo le decía, pero esto estás como poniendo a actuar, y me dijo, eso es mi problema. Y entonces, o sea, sí, ¿no? Como tú no te metas en cómo yo voy a editar y voy a armar mi pieza de televisión. Limítate a acompañarme. Y ya como en el momento, pues yo no puedo decir nada, porque ya estábamos enfrente de las personas, la comunidad, y yo no me iba a poner a pelear con ella, ¿no? Pues me tocó que aquí se hizo viral, por así decirlo, una noticia en la que supuestamente había mujeres autodefensas que estaban armadas y luego estaban hasta embarazadas en plena autodefensa. Entonces, eso jaló mucha gente. Entonces, de repente empezamos a tener varios reporteros locales, mucha insistencia de corresponsales de querer reconocer eso, y la realidad es que fue un montaje. Y eso es lo que te va también afectando, porque pues la gente como que confía en ti, y luego como que ya en sus reflexiones dicen, no, pues la verdad que pues estuvo un poquito mal, ¿no? Que la señora nos hiciera hacer eso, y yo, sí, y ya quien se queda con eso, pues soy yo, porque yo sigo yendo a la comunidad, ¿no? A mí me ha pasado mucho que he trabajado bien con muchos reporteros que están dispuestos a, primero que nada, tener como varias reuniones previas en la que me dicen, oye, mira, me interesa, no sé, por ejemplo, por decir un tema, me interesa el aguacate, ¿no? Y entonces nos vamos a platicar por horas en las que estamos intercambiando como ideas de qué se puede hacer respecto al tema de aguacate. Siempre creo que han sido las coberturas más buenas. Creo que somos un poco como la sombra del periodista o del lector en términos de temática, de personajes. Creo que nuestro rol es fundamental. Hay veces que influye suficientemente bien como para pensar, es que ese reportaje es bien. Pero bueno, dices, bueno, ¿no? Ok, eso es. ¿Tienen algunos comentarios con respecto a que acaban de escuchar o con respecto a todo? Creo que ya vamos tarde, entonces eso ya no vamos a hacer. Pero si tienen alguna cosa que todavía quieren decir. ¿Todos dormidos? Una pregunta. Gracias. Okay. Bueno, gracias. Agradecerte mucho, Laura. Gracias a ustedes por escuchar. Chicos, chicas de mi grupo, su actividad o más o menos son que nos van a jugar de los sports. Yo les explico cuando me lo mandan, tengan ahí sus anotaciones, ¿vale? Vámonos.